Buenas, buenas. Seguimos apostando. Seguimos en una tarde nublada, gris, y uno no tiene nada que hacer. Entonces, dentro de esa faz del aburrimiento, dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Probabilidades estadísticas 92. Eso es lo que vamos a hacer. Que es la mejor manera de distraerse. A ver, 92. Seguimos con esta nueva clase. En las clases anteriores, estamos haciendo ejercicios. Ya la teoría de probabilidad ya está. Estamos haciendo ejercicios. ¿Qué ejercicio vamos a presentar? No lo voy a escribir en pizarra. Vamos directamente a compartirlo en pantalla. A ver, a ver. Lo tengo acá. Ahí está. ¿Se ve la guía? ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a agarrar otra guía, de la guía que estábamos trabajando, seguía haciendo los problemas. Yo necesito avanzar, lógicamente, con ejercicios. Vamos a seguir haciendo ejercicio de probabilidades, pero en algún momento ya tengo que empezar ya la clase que viene por ahí. El tema de variables aleatorias discretas y continuas para avanzar con los temas, pero la idea es seguir haciendo ejercicios de cualquier guía y de cualquier parcial que aparezca. El primer ejercicio que vamos a hacer hoy es el ejercicio número 1, que se ve en pantalla. Ya lo están leyendo seguramente. Dice, supóngase que tres máquinas A, B y C producen componentes similares de un motor. La máquina A produce el 45% total de los componentes, la máquina B el 30% y la máquina C el 25%. O sea, está dando los porcentajes de producción de los componentes, ¿no? De cada máquina, digamos. De los mismos componentes los producen tres máquinas y, bueno, el 45A, el 30% B y el 25% C. Bueno, eso es bien claro. Según el plan de producción usual, 6% de los componentes producidos por la máquina A no cumplen las especificaciones establecidas. Eso significa que son defectuosos. Cuando no cumplen las especificaciones establecidas, se dice que son defectuosos. Pongámosle que son defectuosos. Y para las máquinas B y C, los datos correspondientes son el 4 y el 3%, o sea, 4% y 3% de defectuosos, respectivamente. Se elige al azar un componente, cualquier componente, ¿no? No importa, no se sabe de qué máquina proviene. Se elige al azar o aleatoriamente un componente y se ve que está defectuoso. Ya se sabe como dato, ya se sabe, se está sabiendo de que es defectuoso. Ese se sabe o sabiendo ya es sinónimo de, yo lo había dicho muchas oportunidades, es sinónimo de probabilidad condicional, acuérdense. Bueno, entonces se elige al azar un componente y se ve que está defectuoso, sabemos, tenemos el dato que es defectuoso, se sabe que es defectuoso. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el componente elegido haya sido producido por la máquina A? Ya está. O sea, uno lo puede volver a leer todas las veces que sea, pero la idea de estos problemas, y sobre todo que tienen una extensión gramatical un poco larga, sería bueno reducirlo a la mínima expresión, esquematizándolo, poniendo los datos en forma ramificada, si se puede, como para poder ordenar la información, para poder ordenar toda la data que dice el problema. Bueno, yo, mientras tanto, ustedes miran el problema 1 en pantalla, yo voy a esquematizar en el pizarrón toda esa data que aparece ahí. Bueno, a ver, tres máquinas. Ya les doy pantalla, pero primero voy a poner los datos en forma esquemática, reducida a la mínima expresión, como para que no aparezcan tantas palabras. Y eso es bueno para el razonamiento. Tres máquinas, la primera produce el 45% de componentes, o sea, la máquina produce el 45%. Vamos a poner así. Máquina A produce el 45%. De los componentes, ¿no? Del total de la producción es el 45%. O sea, cada 100 componentes, 45 provienen probablemente de la máquina A. Los que vienen de la máquina B es el 30%. Ustedes lo ordenan como quieren, pero ordenen la información y la data en forma, digamos, entendible. Y la máquina C el 25%. Bueno, ¿qué más dice? Si vamos hacia abajo, dice, según el plan de producción usual, el 6% de las componentes producidos por la máquina son
defectuoso, o sea, no cumple las especificaciones establecidas. Entonces, la máquina A produce el 6% de defectuoso. Vamos a poner D de defectuoso. Yo ahora les doy pantalla. Seguimos ordenando los datos. Después dice la máquina B y C no son defectuosas en un 4 y un 3% respectivamente. Entonces, 4% de defectuosos para B y 3% de defectuosos para C. Bueno, muy bien. Se elige al azar un componente y se sabe que es defectuoso. Vamos a ver, eso sí lo vamos a poner en palabras. Se elige al azar. Al azar, aleatoriamente, no se sabe de qué máquina proviene. Se elige al azar un componente y resulta ser defectuoso. O sea, esta es la data. Eso es lo que se sabe, que es defectuoso. O sea, esto es un dato. Resulta ser defectuoso es dato. Lo que se sabe. Eso, digamos, lo que se sabe, la data, el antecedente, lo que se sabe, lo que se está sabiendo, hablando de ese adverbio tan importante, es lo que me hace presumir de que hay que aplicar, obviamente, probabilidad condicional. Y sí, lo vamos a tener que hacer. Luego, la pregunta al cual nosotros tenemos que prestar muchísima atención y focalizar nuestro razonamiento, dice, ¿cuál es la probabilidad de que el componente elegido haya sido producido por la máquina A? ¿Cuál es la probabilidad de que el componente elegido provenga de la máquina A? Y listo. Y ahora sí, una vez que releímos el problema y lo esquematizamos, podemos reducir a su mínima expresión y ahora van a ver en qué forma esquemática lo puse. Dejamos de compartir pantalla, volvemos a la pizarra física. Acá está. Este es el esquema de todo lo que decía el problema. Ustedes tienen que aprender a hacer esto. Poner bien los datos. De forma ramificada significa en forma ordenada, como se ve acá, claro, con flechitas. Si quieren ponerle florcitas, moñitos, dibujitos, eso es a gusto del consumidor. Pero bueno, la cuestión es que ustedes tienen que ordenar la información acá. De toda la data, de todo ese, porque en realidad son largos, son latosos, son mucha palabra. Entonces dice, pará, vamos a resumir un poco todo esto. Acá está. Eso sí, lo que no resumí es lo que pide el problema. O sea, acá se dice, se elige al azar un componente que resulta ser defectuoso. Este es el dato, lo que se sabe, lo que se está sabiendo. Y eso significa que va a tener que ver con la probabilidad condicional. O sea, es la pista que me da el enunciado gramaticalmente, me dice, vas a tener que aplicar probabilidad condicional y seguramente lo voy a hacer. Pregunta, y ahora focalizar la atención en la pregunta, porque ahí empieza el razonamiento y ahí empieza el desarrollo del problema. ¿Cuál es la probabilidad de que el componente elegido provenga de la máquina A? ¿Cuál es la probabilidad de que el componente elegido provenga de la máquina A sabiendo, o se sabe, o se tiene como antecedente, o como dato, de que es defectuoso? Eso es sinónimo de probabilidad condicional. Y lo que tengo que construir es una probabilidad condicional. La probabilidad de que provenga de la máquina A sabiendo, esta línea de flexión significa el adverbio sabiendo, se sabe, o se sabe, que es defectuoso. Eso hay que calcular. Hay que apuntar a eso.
como anteojera de caballo, mirando el enunciado y empezando el razonamiento a partir de ahí y de alguna manera construyendo lo que me pide. La expresión analítica de lo que es la probabilidad condicional, la probabilidad de que provenga de la máquina A sabiendo que es defectuoso porque es la data. Es lo que se sabe, lo que se está sabiendo. Lo hemos repetido tantas veces en el canal, lo de la probabilidad condicional. Sabiendo o se sabe adverbios que me estén indicando que hay un antecedente y que eso tiene que ver con una probabilidad condicional a calcular. Bueno, siempre va a ser así. Por eso hay que acostumbrarse gramaticalmente a interpretar los enunciados. Bueno, pregunta, ¿cómo calculo esa probabilidad condicional? ¿Qué es lo primero que uno hace para calcular eso? Pregunta. La definición. La definición, acá está. Siempre la definición de probabilidad conjunta. No se salgan de otra cosa porque no existe otra cosa. Es la definición de probabilidad conjunta. Acá vamos a adaptar esta definición de probabilidad conjunta, que siempre está ahí, en todos los videos siempre está ahí. No la voy a borrar porque estas dos son muy usadas. Sobre todo esta, en este caso. Esta definición hay que adaptarla al ejercicio que tengo que calcular. A esto, claro. Vamos a usar esta definición para calcular esto. Vamos a hacerlo. Porque la idea es esa. No queda otra. Vamos a procesar a través de esta definición el cálculo de esta probabilidad condicional. Bueno, a ver, ¿cómo adapto la fórmula a mi problema? Bueno, esta A que está acá, la máquina A, hace las veces de la A de la definición acá de esta probabilidad condicional. Y esta D que de defectuoso hace las veces de, en la fórmula de B. Digo, para poder asociar la fórmula al problema, eso es lo que hago. Entonces, bueno, si asociamos así, ya tenemos construida más o menos la expresión. Entonces, y acá, esto implica, dice, creo que se ve bien ahí, la probabilidad de que venga de la máquina A y sea defectuoso, ¿no?, es la probabilidad que venga de la máquina A sabiendo que es defectuoso por la probabilidad de que sea defectuoso. Acuérdense que esta A hace las veces de esta A y la D de defectuosa hace las veces de la B en la fórmula. Bueno, adaptan la fórmula al problema, eso es fácil. Un cambio de letra nada más. Bueno, listo. Ya está. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Yo necesito calcular esto. Pero acá hay un problema grave. No tengo ni esto y tampoco tengo esto. Bueno, ¿por qué no lo tengo? Bueno, uno atina a leer el enunciado. Si lo leemos de nuevo, compartimos pantalla, retroceden el video. Acá lo esquematicé, acá están todos los datos. No está este dato ni este dato. No me dice en absoluto en ningún momento cuál es la probabilidad de elegir una pieza defectuosa. Tampoco me dice la probabilidad conjunta de que sucedan ambos sucesos a la vez, simultáneamente, de que venga de la máquina A y sea defectuosa. Tampoco me lo dice el problema. Acá están los datos. Entonces, ¿cómo hago para calcular esto y esto? Lo dije en todos los videos cuando teníamos que calcular probabilidad conjunta y usábamos la definición de probabilidad conjunta. O sea, lo dije en muchos videos cuando teníamos que calcular probabilidades condicionales y obviamente que usamos esta definición, y cuando usamos esta definición, ¿qué pasa cuando no tengo una de los datos? O sea, acá no tengo ninguno de estos dos, pero podría no tener este y tener este o al revés. ¿Qué pasa cuando aplico esta definición y veo que me falta un dato que no está en el enunciado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver si eran independientes o No. no. En este caso no. Digamos, tampoco lo pide, pero si me lo pongo a analizar la independencia no me va a ayudar. En realidad, uno presume de que no son independientes, porque el hecho de que, digamos, el hecho de que, bueno, de alguna manera sea defectuosa, influye a que venga de la máquina A, o al revés, que venga de la máquina A sabiendo que es defectuosa, sí. Si es defectuosa, bueno, obviamente podría provenir de la máquina A
o puede provenir de la máquina B o de la máquina C. O sea, no lo dice el problema, pero yo puedo, si uno se hace la pregunta si son independientes o no, por la definición de independencia que hemos dado en los videos pasados, saber si A y D son independientes. Si el suceso de que venga la máquina A y el suceso que sea defectuoso son independientes. Presumiblemente no, pero si uno quiere asegurarse que no son independientes, observación, o la pregunta, ¿son independientes? Aquí hiciste la... que preguntaste por la independencia. ¿Son independientes A y D? Bueno, presumiblemente no, porque de la máquina A pueden venir defectuosos o componentes defectuosos y componentes buenos, pero no es la forma. La forma es por la definición. La definición que decía. Definición. A y D son independientes. Otra vez, con la misma definición que vimos en los otros videos. Son independientes si, solo si, la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que viene de la máquina A es igual a la probabilidad de que venga de la máquina A. O al revés, ¿no? La probabilidad de que venga de la máquina A sabiendo que es defectuoso es igual a la probabilidad de que venga de la que sea defectuoso. Pero o esto es lo que quiero decir. Pero no la voy a usar esta de acá abajo. La probabilidad de que venga de la máquina A sabiendo que es defectuoso es igual a la probabilidad de que sea defectuoso. Si sucede cualquiera de las dos cosas, ya automáticamente son independientes. Pero ¿qué pasa? La probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que viene de la máquina A, ¿cuál es? Pregunta. ¿Cómo? De nuevo, perdón. ¿Cuál es la probabilidad de elegir un componente defectuoso sabiendo que proviene de la máquina A? ¿Cómo ¿No es calculo esto? un 6%? Muy bien, el 6%. Ese 6%, que sería 6 dividido 100, 0,06, esa es la probabilidad, es la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que proviene de la máquina A. Por eso lo esquematicé así para que se vea. Entonces sería el 6 sobre 100, o sea, 6 sobre 100. 0,06. 0,06. ¿Y la probabilidad de que venga de la máquina A cuál es? 45. 45, que es 45 sobre 100. 45%. O sea, estos dos valores tácitamente son diferentes, ¿no? Entonces, no son iguales. Si no son iguales, estas probabilidades no son iguales, y eso va a implicar que A y D no son independientes, son condicionados, todo lo contrario. ¿Me explico? Sí. Bueno, esto no lo pedía el problema. ¿Dónde está el borrador? Esto no lo pedía, pero voy a ponerlo más legible acá. No son independientes. Pero saltó a tu respuesta indebida, claro, pero no importa, las respuestas indebidas también traen a colación razonamientos y repaso interesante, que es que también me lo podrían preguntar, ¿A y D son independientes? No, no lo son. Entonces, la independencia no me sirve para, volviendo al problema, la independencia de los sucesos, en realidad no son independientes de que venga de la máquina y sea defectuoso, la independencia no me sirve para resolver esto, porque además no son independientes. Esto es una pregunta, una observación al margen. No lo pedí el problema, pero ahí está. Si me lo piden, yo sé que no son independientes. Bueno, ahora, volviendo al tema, esto lo borro. Cuando, y esto lo repetí en muchos problemas, cuando uno tiene que calcular, qué sé yo, probabilidades condicionales, y de pronto tengo que usar la definición, y acá está, y tengo que alguno de los factores no lo tengo como dato, no está como dato en el problema, o sea, acá no está como dato ni esto ni esto, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder ir procesando
el problema? ¿Qué es el único recurso que tengo acá? A pesar de los datos que pueda dar el problema, en este caso estos datos. Pero ¿qué es lo que se suele hacer? ¿Qué es lo que solíamos hacer dentro de ese entrevero de cálculo cuando no tengo la probabilidad conjunta o la de esta probabilidad total? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Lo dije en muchos videos. Se cambia de posición. Se altera el orden. ¿Y por qué se altera el orden? Aprovechando de que en el álgebra de conjuntos la intersección es conmutativa. A intersección de lo mismo que D intersección A, porque la intersección es el conjunto en común que tienen ambos conjuntos. O sea, los elementos en común que tienen ambos. ¿Qué importa que haga intersección D o de intersección A, que es lo mismo? ¿Me explico? Sí, se entiende. Eso lo hicimos en muchos videos. Cuando falta algún dato de estos, al escribir esta definición, acá faltan estos dos datos, atino a desordenar, a cambiar de errores, a utilizar la propiedad conmutativa de la intersección. Entonces, ¿qué me va a quedar? Probabilidad de D intersección A, al revés, cambio de errores, o sea, la A pasa a ser D y la D pasa a ser A, me queda hacer así. Y como la intersección es conmutativa, este conjunto A intersección de E es lo mismo que D intersección A, por ende las probabilidades son iguales. Si los dos primeros miembros son iguales, los dos segundos miembros son iguales. Y eso no es otra cosa que la segunda ley de Bayes. Moraleja, lo dije en muchos videos, cuando no tengo alguno de estos datos, cuando formulo o utilizo la definición de probabilidad conjunta, atino a aplicar la propiedad conmutativa para que me quede la segunda ley de Bayes y seguramente con esa ley voy a poder salir por el túnel deseado hacia la luz. Entonces, esta es la segunda ley de Bayes. Sí, lo hemos visto muchas veces. Bueno, listo. Entonces igualo los dos segundos miembros y ya tengo la segunda ley de Bayes, la que me va a ayudar a resolver el problema. No tan directamente, pero sí, va a ser un paso, me faltaría un paso más, ahora lo voy a decir, y ahí ya termino de calcular todo. Pero bueno, igualando los dos segundos miembros es un gran avance. Bueno, ahora voy a borrar eso, voy a igualar estas dos cosas, los dos segundos miembros, este miembro y este miembro, que es la segunda ley de Bayes, y voy a continuar con el problema. Algo voy a tener que borrar. Solamente me voy a quedar con estos dos segundos miembros y lo voy a igualar para formular la segunda ley de Bayes. Listo. A ver, vamos a... Tengo que borrar. Y bueno. Lo que vamos a hacer, pasar este segundo miembro acá, donde estoy borrando. Bueno, todo queda grabado, todo, así que... Trata. Y que prestar atención porque las moralejas que sigo repitiendo en el transcurso de la clase son las mismas de siempre. Voy a borrar un poquito acá el procesor, me molesta un poquito. Ahora sí. Voy a trasladar esto acá. Pero es nada grave. Ok, ya está. Segunda ley de Bayes, en esta igualdad es la segunda ley de Bayes, ahora borro todo esto, no lo necesito. Borrar un poquito. Vamos a borrar un poquito. Yo necesito calcular esto, la probabilidad de que provenga de la máquina A sabiendo que es defectuoso. Entonces, bueno, lo tengo que despejar algebraicamente. Esto que está multiplicando, lo paso dividiendo. Bueno, me va a quedar la probabilidad que sea defectuoso, sabiendo que viene de A por la probabilidad que venga de A, sobre la probabilidad de que sea defectuoso. Y esto es igual a lo que me pide. La probabilidad de que venga de la máquina A sabiendo que es defectuoso. Deberé calcular eso. Hay cosas que ya tengo, y ya dije. Hay cosas que ya tengo, por ejemplo, esta probabilidad, ya la calculamos, la probabilidad que sea defectuoso, sabiendo que viene de la máquina A es el 6%, o sea, 6 sobre 100. La probabilidad de que venga de la máquina A es el 45,
o sea, es 45 sobre 100. Pero lo que no tengo es esto, lo de acá abajo. Esto no lo tengo, la probabilidad de que sea defectuoso no lo tengo. Acá en el problema me dice que si es defectuoso que venga de la máquina A es el 6%, si es defectuoso que venga de la máquina B es el 4%, si es defectuoso si viene de la máquina C es el 3%, pero no me dice la probabilidad total de que sea defectuoso. O sea, no me dice esto, agarrar un componente, cuál es la probabilidad de que ese componente que saco sea defectuoso. No importando de qué máquina venga, no importando de qué máquina venga. Yo no conozco esto. Yo esto no lo conozco. Ahí me está pidiendo específicamente cuál es la probabilidad que al elegir un componente al azar sea defectuoso. Pero no me dice que venga de la máquina A, B o C. Que sea defectuoso, no me importa de qué máquina venga. Con tal que sea defectuoso, ya está. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Puede provenir ese defectuoso, lógicamente, puede provenir de la máquina A, o de la máquina B, o de la máquina C. Entonces, ¿cómo calcularíamos esto? La probabilidad de que sea defectuosa. Claro, sabemos que es defectuosa, ¿no? Y puede provenir de la máquina A o puede provenir de la máquina B, una O más chiquita, o puede provenir de la máquina C. Acá hay un O, ¿no? Una disyunción gramatical. Una O, que es Es la sinónimo suma de de las unión. tres sucesos aleatorios. ¿Eh? Es la suma de los tres ¿qué serían? Productos, que Sí, sería tiene que ver. 0,06 más 0,04 más 0,03. Mm, no, no es tan así. Tiene que ver con la suma, ¿no? Porque la unión, la O es la disyunción, la O, gramaticalmente hablando, la disyunción significa en conjuntos unión. Pero bueno, vuelvo a repetir, que sea defectuoso significa que, o que viene de la máquina A, o bien de la máquina B, o bien de la máquina C. Ujú. Entonces, que sea defectuoso significa que puede provenir de cualquiera de esas tres máquinas, indistintamente. Entonces, ¿cómo lo proceso? ¿Cómo proceso este cálculo? Bueno, vamos a ver. Sé que puede provenir de las tres máquinas, de cualquiera de las tres máquinas, no de las tres máquinas a la vez, porque es imposible. O viene de A, o viene de B, o viene de C. Entonces, ¿cómo construyo la fórmula que me calcula la probabilidad de que ese componente sea defectuoso? A través de este esquema, a través de este esquema de razonamiento, sabemos que es defectuoso y que proviene o de la máquina A, o de la máquina B, o de la máquina C. O bien de A, o bien de B, o bien de C. Cuando dice uno o bien, gramaticalmente significa indistintamente. O de A, o de B, o de C. No puede provenir de A o de B de C, o de A, B y C. No. De alguna de las tres, por separado. Entonces, para construir la fórmula que me posibilita calcular la probabilidad de que sea defectuoso, lo veo como conjuntos. Lo veo como conjuntos. Déjame escribir. Que sea defectuoso significa que sea defectuoso y que venga de la máquina A, o la O es unión, acá sería como un o bien, porque o de la máquina A o bien de la máquina B o bien de la máquina C, no puede venir de dos máquinas o tres máquinas al mismo tiempo. Que venga de la máquina A o bien, la O es lo bien y la O también es la unión en conjunto. Que sea defectuoso y que venga de la máquina B o bien que venga de la máquina C. ¿Entiende lo que digo? Sí. Este esquema lo hemos hecho siempre. Sobre todo cuando vimos
probabilidad total de Bayes, porque lo que voy a escribir y la consecuencia de este razonamiento conjuntista es la primera ley de Bayes, que es la ley de probabilidad total de Bayes. Lo hemos visto muchas veces en el canal. Vean los videos anteriores y repasen. Ok. Bueno, a través de este esquema de árbol deduzco la fórmula de conjunto. Que sea defectuoso y provenga de A, o bien que sea defectuoso o provenga de B, o bien que sea defectuoso y provenga de C. El o bien es también sinónimo de unión en conjuntos. Pero lo bien significa o bien viene de uno o del otro. No puede provenir de dos máquinas al mismo tiempo o de tres máquinas al mismo tiempo. Eso significa, ¿no? Que no puede haber simultaneidad de procesos. Que no pueden cumplirse dos procesos al mismo tiempo, lo bien. Eso significa. Que no puede provenir de A y de B, o de B y C, o de A, B y C al mismo tiempo. No, imposible. El o bien es eso. O bien. Bueno, a través de este esquema de árbol deduje la fórmula de conjunto. Y de ahí voy a deducir la probabilidad total de Bayes, que es la primera ley de Bayes. ¿Cómo deduzco la fórmula? Poniéndole la P de probabilidad a eso. Usted va a hacer la probabilidad de que sea defectuoso, es la probabilidad, entre corchetes, que sea defectuoso y que venga de A, o bien que la unión, que sea defectuoso y que venga de B, o bien que también es la unión, que sea defectuoso y que venga de C. Bien, me quedó la probabilidad de estos tres conjuntos. Cuando dije o bien, significa que no pueden darse dos eventos o tres eventos al mismo tiempo. O sea, no puede darse de que la defectuosa venga de A y de B, de A y de C, de B y de C, o de A, B y C. Imposible. Viene de una sola. El o bien. O bien. O bien. También se escribe como una U. Entonces, ese o bien me está diciendo que no se pueden dar estos tres fenómenos aleatorios, estos tres conjuntos aleatorios no se pueden dar simultáneamente o de a pares. O sea, no puede ser defectuoso que venga de A y de B. No puede ser defectuoso que venga de A y de C. No puede ser defectuoso que venga de B y de C. Y no puede ser defectuoso que venga de las tres máquinas. Imposible. ¿Eso qué significa? ¿Que son qué? Independientes. No. Vuelvo a repetir. El o bien significa que no se pueden cumplir simultáneamente. No puede ser que sea defectuoso y venga de A y sea defectuoso y venga de B. No puede ser defectuoso que venga de A. Ah, No. disjuntos. 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 No se pueden cumplir simultáneamente. Y la ley de probabilidad que hemos visto y repetido muchas veces dice que si hago la probabilidad de la unión de sucesos que son disjuntos de a pares, todos de a pares, todas las combinaciones de a pares son disjuntas, la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades correspondientes. Y eso es lo que hay que aplicar. O sea que esto va a quedar la probabilidad de que sea defectuoso que venga de A, más la probabilidad de que sea defectuoso y venga de B, más la probabilidad que sea defectuoso y venga de C. Y ahí está la primera ley de Bayes de probabilidad total. La probabilidad total de que sea defectuoso. No importando de qué máquina vea, todas las tres máquinas contribuyen para que sea defectuoso, porque podría provenir de cualquiera de las tres máquinas. Pero no me importa de dónde viene, me importa que sea defectuoso, la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces, bueno, ¿cómo calculo esto? Esto y esto. ¿Usando qué cosa? Eh, usando como la suma de las Sí, ya sé, es probabilidades. una suma, pero ¿cómo calculo que va a terminar? Son tres probabilidades conjuntas. Cuando calculo una probabilidad conjunta o condicional, ¿qué uso? ¿La definición? No me queda otra. No hay otra, es muy formal. La matemática es
rigurosa, formal, pero de tan rigurosa y formal es simple. No tengo que encontrarle la quinta pata al gato. Para calcular probabilidades conjuntas o probabilidades condicionales, tengo que aplicar la definición de probabilidad conjunta. No tengo que buscar otra cosa. Una fórmula que venga del cielo. No, no, no. No existe eso. Esas tres probabilidades conjuntas se utiliza la definición. La probabilidad de que sea defectuosa y que venga de la máquina A, adapto esto, digamos, la fórmula a este término, y me va a quedar la probabilidad de que sea defectuosa, sabiendo que viene de A, por la probabilidad de que venga de A. Esto también, más la probabilidad de que sea defectuosa, sabiendo que viene de B, por la probabilidad de que venga de B. Adapto esta definición, esta fórmula, a mi problema. Más la probabilidad de que sea defectuoso, sabiendo que viene de C, por la probabilidad de que venga de C. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esas tres cosas, ¿cómo las calculo? Ya las tengo. La probabilidad de que sea defectuosa, sabiendo que viene de A, es 0.06. La probabilidad de que venga de A es 0,45, el 45%. La probabilidad de que sea defectuosa, sabiendo que viene de B, es 4%. 0,04. No sé si salió el 4 bien, pero a mí no me sale el 4 bien. No me gusta el 4. Sí. La probabilidad que venga de B, el 30%, 30 sobre 100, o sea, 0,3, 0,30. La probabilidad que sea defectuoso y provenga de C es 3%, o sea, 3 sobre 100, 0,03. Y la probabilidad de que venga de C es el 25%, 25 sobre 100, 0,25. Y eso me va a dar la probabilidad de que sea defectuoso. Que es la probabilidad total de que sea defectuoso, pues sabiendo que defectuoso puede provenir de cualquiera de las tres máquinas. Este valor lo calculan, lo ponen acá, hacen toda esta cuentita y ya calcularon lo que les pide el problema, la probabilidad que provenga de la máquina A sabiendo que es defectuoso. Y ahí terminé. ¿Se entendió? Sí. Ese es el procedimiento. Un típico problema de salón, un típico problema que se toma siempre, un típico problema que siempre aparece en las prácticas y también en los exámenes. Primera y segunda ley de Bayes. La primera es esta, que es la de probabilidad total, y la segunda es esta, la que podemos deducir haciendo el intercambio, o sea, haciendo la conmutatividad en la intersección. Haciendo la conmutatividad en la intersección hace que los primeros miembros son iguales, porque hay intersección de lo mismo que de intersección A, entonces iguales los dos segundos miembros, y al igualar los dos segundos miembros me queda la segunda ley de Bayes. Pero bueno, tengo que pagar este precio, tengo que calcular la probabilidad total de que sea defectuoso. O sea, genero este conjunto de que sea defectuoso y venga de A, sea defectuoso y venga de B, o sea defectuoso y venga de C. Como estos tres conjuntos son disjuntos, me queda la suma de las probabilidades. Y ahí calculo. Aplicando en cada probabilidad conjunta la definición. Es muy simple, pero este problema es requete tomado. Que es muy probable que se tome en un examen. Y no, por eso, repasen todo, aprendan todo. Cualquier cosa, me mandan comentarios debajo de YouTube. Yo me voy a 93. Voy a tomar un café y voy a volver y con el probabilidad sintética 93 vamos a hacer otro problema. Así que, bueno, repasar y no se muevan de ahí que ahora viene lo más lindo. Chau, chau.